Buenísimo el almuerzo. Espero que haya estado bueno el almuerzo. Bueno, estábamos, ¿no es cierto?, aquí. Bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, valor en uso de activos no generadores de efectivo. En la página 128. El valor de uso de un activo no generador de efectivo se define como el valor presente del potencial de servicio restante del activo. Entonces es el valor presente del potencial de servicio restante del activo. Restante, por eso que reconocíamos todo el deterioro y después quedaba un valor bastante reducido. Este se determina usando cualquiera de los siguientes enfoques. Enfoque del costo de reposición depreciado, enfoque del costo de rehabilitación y enfoque de las unidades de servicio. Bueno, ahí vimos varios ejercicios. Espero que lo hayan entendido. Como yo les dije, estoy trabajando, ¿no es cierto?, en un legajo de ejercicios prácticos que espero, una vez que terminemos con todas estas clases, mejorar un poquito la presentación y después enviárselo. Así que eso debe ser cerca de la Pascua, ¿no es cierto? Cuando el viejo pascuero llega con su regalo, bueno, este va a llegar por la internet para todos los jóvenes y no tan jóvenes participantes de estos cursos del sector municipal. Así que eso. Bueno, entonces, volviendo a nuestras presentaciones, dijimos, ¿no es cierto?, que el marco conceptual no es una norma internacional contable para el sector público. Sin embargo, ¿no es cierto?, es un texto necesario para iniciar el proceso de estudio de las normas internacionales contables. Entonces, dijimos que la entidad contable es la municipalidad. Y también dijimos que la hipótesis fundamental es la gestión continuada. La hipótesis fundamental que sostiene todo este tema es la gestión continuada, ¿no es cierto? Y que eso significa que no existe riesgo de que la municipalidad pueda no continuar. En las empresas privadas, la hipótesis fundamental es empresa en marcha. Entonces, ese es un problema que para muchas organizaciones ha generado interés, ¿no es cierto?, su aplicación estricta, dado que, por ejemplo, empresas con pérdida continua, entonces no está la hipótesis fundamental. Entonces la empresa auditora, para salvar esa opinión, entonces exigen que los dueños generen un compromiso de reponer el monto de la pérdida y de dar sustancia, ¿no es cierto?, a la entidad para que ésta sí cumpla la hipótesis de continuidad, empresa en funcionamiento. Bueno, eso se da por hecho en una municipalidad, ¿no es cierto?, porque en los estatutos está que el Estado sostiene eso. Ahora bien, cada organismo es autónoma, tiene
tiene su patrimonio propio, maneja sus recursos, genera recursos y también desembolsa importantes cantidades, tanto generados por ellos como por asignación de los recursos por la vía del presupuesto. Recuerden ustedes cómo comenzamos la clase. Entonces, pero, como siempre, volvemos a esta palabra, pero, a la larga nosotros somos administradores financieros y tenemos una obligación con los usuarios, con nuestros contribuyentes, con los ciudadanos. Y ahí es donde tenemos no perder de vista eso. Algunos desconocen eso. Y eso está mal. Entonces, las características cualitativas de la información financiera relevante y oportuna, comprensible, representación fiel, comparable, verificable. Otra forma de ver las características cualitativas está acá, ¿no es cierto? Comprensible, relevante, fiabilidad. Esa palabra, fiable, imagen fiel, ¿no es cierto? Y comparabilidad. Como ven ustedes, hay un nivel, una segunda derivada, representación fiel, sustancia sobre la forma, neutralidad, prudencia. Entonces, todos estos conceptos están para hacerlos cumplir. Una de las cosas que nosotros debemos saber que la NIC-SP exige que el que firma los estados financieros es el alcalde y es el administrador, ¿no es cierto? Entonces, de las finanzas. Y eso está asignado. Entonces, ojo con eso. Las condiciones adicionales a la información financiera, materialidad o importancia relativa, equilibrio entre beneficios y costos, equilibrio entre las características cualitativas. Los elementos de los estados financieros, activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales y ingresos y gastos presupuestarios. Ahí está, ¿no es cierto? Los criterios de reconocimiento. El propósito de los estados financieros es generar información útil para la toma de decisiones y constituir un medio para la rendición de cuentas de la entidad por los recursos que le han sido confiados. Bases para la presentación de los estados financieros. Los estados financieros deben ser presentados durante el primer semestre del año siguiente. Marzo, es la fecha de tope. La responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros corresponde conjuntamente al jefe del servicio y el contador general, pero sabemos que es, ¿no es cierto?, el alcalde el que firma ahora, junto con el que es responsable de la elaboración y presentación del estado financiero. Bueno, ahí tenemos un orden lógico de la elaboración. Ahí estamos empujando, ¿no es cierto?, para sacar adelante este compromiso de contabilidad para el sector público. Bueno, ¿qué son las NIC-SP internacionales? Es un lenguaje, ¿no es cierto?, para
las transacciones económicas del sector público son, ¿no es cierto?, a través de este lenguaje, podemos, ¿no es cierto?, correctamente acá, ¿no es cierto?, preparar y elaborar estados financieros que son estándar, que son uniformes y, ¿no es cierto?, descansan o están, ¿no es cierto?, sostenidos por este concepto de la imagen fiel. Y ahí su hipótesis fundamental está, ¿no es cierto?, en la gestión continuada. Entonces tenemos que reconocer que las normas internacionales contables comparados con las normas de la normativa, resolución de la normativa 6820 del 2005 al 31 de diciembre del 2020, claramente estas normas NIC-SP son de alto estándar y producen una transparencia tal que, ¿no es cierto?, el usuario pueda tener una lectura del estado de la situación financiera del ente, en este caso de la corporación municipal. Nosotros, así con la normativa anterior, podíamos, ¿no es cierto?, saber qué tan infiel son los estados financieros. Realmente uno no era posible a través de una metodología obtener una información bajo los estándares internacionales. Y eso hacía muy complejo, entonces, una opinión. Ni hablar de la auditoría, porque yo he visto, ¿no es cierto?, uno más o menos se da cuenta los costos de una auditoría. Y uno que se sorprende a veces por los precios de una auditoría a un sector, por ejemplo, municipal. Es bastante bajo, en mi opinión. Entonces, no se puede tampoco por esa vía ejercer una revisión de cuentas con un alcance mayor. Y bueno, ¿por qué ir a NISP? Bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, por este tema de la estandarización, de la transparencia, de la imagen fiel, de normas, ¿no es cierto?, que consideran mediciones a los elementos de los estados financieros, a los elementos activos, pasivos, ¿verdad? Mediciones. Y entonces hace que estos saldos representen lo que son, de verdad. Bien, entonces ahora yo quiero que ustedes trabajen, ¿no es cierto?, unas preguntas y para, ¿no es cierto?, medir. Entonces, ponga a prueba su conocimiento. ¿De qué se trata esto? Bueno, de que usted practique con su grupo. Entiendo que ya José los tiene alineados y ustedes están atentos. Entonces, ponga a prueba su conocimiento con la pregunta 1, 2 y 3 y así vamos avanzando. Ahora,
esto está, ¿no es cierto?, en el marco conceptual. No tengo la cuestión, las NIC. ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, hágale, ¿no es cierto?, empeño con sus colaboradores o con su grupo, use el WhatsApp, use la internet, ¿vale? Y entonces leen con atención. Esto le puede servir, la resolución 3 le sirve al marco conceptual y le apuesto que algo va a encontrar para responder. ¿Aló? Así que ¿Aló? ánimo. También use el teléfono, Sí. también le sirve. Sí, también le sirve. Entonces, Ya lo puede trabajar tranquilo. Ya. Entonces responden la 1, la 2 y la 3. Cinco minutos. En este grupo hay alguien de alguna municipalidad de Valdivia o por ahí cerca.
Ya, la 1, verdadero o falso. Verdadera. La 2, Falsa. Verdadera. Falsa. Falsa. Es verdadera. eso me gusta insistir. La 3, Verdadera. Verdadera. Falsa. Verdadera. Verdadera. Las tres son verdaderas. no. 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 La 2 dice, las notas no forman No forman parte. Falso. Es falsa. Forman parte. Forman parte. Sí, Forman. forman parte. Forman Son parte. parte, pues. De lo Estados Leí Unidos. mal, profesor. Leí mal. Lea bien. Verdadera. Ya. La 3, Verdadera. 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 verdadera, ¿no es cierto? Sí, sí. Muy bien. ¿Y la Muy bien. 1 qué? Entonces la 1, ¿verdadera? Verdadera. Verdadera porque el desempeño. Ya, Sí, perfecto. verdadero. Perfecto. Verdadera, falsa o verdadera. Ahí Sí. está. Ya, yo le voy a hacer una pregunta a usted, a ver si usted me... Aquí tengo una situación. Supongamos que usted es la tesorera. Supongamos, supuesto número 1. Usted es el tesorero o tesorera. Y le piden que haga una transferencia bancaria, por ejemplo, al área de educación, por ejemplo. Le piden. Y se lo hacen por correo electrónico. Entonces, ¿qué hace usted? ¿Hace la transferencia? ¿Es suficiente esa orden? Ah. ¿Puedo responder Si me, eso? si me dan la instrucción por correo electrónico. Claro, le dice, señora tesorera, buenos días, ¿cómo está usted? Por favor, haga 10 millones de pesos, una transferencia a, ¿no es cierto?, a la corporación, por ejemplo, No. educación. Profesor, No se puede. profesor, No se puede, Pago. tiene que tener No hay todos los, transferencia de profesor. respaldo. No lo hago. levanta tiene que tener todos los respaldos correspondientes. ¿Cuáles son los correo respaldos electrónico, si bien es cierto, es válido, pero para efectos de documentación legal ante la Contraloría, tenemos que tener el decreto alcaldicio que lo autorice y El- los respaldos correspondientes del por qué el movimiento de fondo, porque es un traspaso importante. Por lo tanto, no se podría, yo por lo menos en el departamento, yo creo que nadie de finanzas haría algo con un correo electrónico, solo con un decreto alcaldicio. Y así lo Faltaría la ordene. firma de alcaldesa. Decreto alcaldicio. Sí, que lo ¿Y con ordene el eso alcalde. basta? No. No. No, con los Visto bueno de respaldos. finanzas. ¿Qué más? Control. La Finanza Pero control. firma dinero de, disponible. la firma de finanzas. Ya, ¿y quién financia? ¿Quién firma ahí? Po? El La jefa de alcalde, finanzas, la directora de finanzas. Y el control Ya, interno. ¿y qué La unidad más? de ¿Quién más? control. Control interno. Unidad de control. Ya, Es que ¿quién existe la más? disponibilidad. Eso mismo. ¿Ya han revisado No, si se existe supone que disponibilidad? se supone que tienes la plata, po. Ah, Ah, ya. Aquí no, La, aquí no decreto hay, de no hay pago. pobreza. La Con un directora decreto de de pago. finanzas, Pero hay el que director de tenerlo. control, el secretario municipal como ministro jefe y el Ya alcalde. uno. Y el tesorero. Y el tesorero. Kira González, ¿puedo responder? y el decreto de Sería pago también. El decreto de pago, ¿no es cierto? claro, en el decreto O de sea- pago tendría que ir la firma, primero después de revisar todos los respaldos y las disponibilidades, tendría que ir la firma en primer lugar del director de finanzas, en segundo lugar del director de control, secretario municipal, el visto bueno de la tesorera en algunos casos y la firma del alcalde. Ya. O sea, no es tan fácil. ¿No es No, y cierto? menos esa cantidad de dinero. Ya. Y si yo le digo que 1.000 millones, Sí. No. Nunca. No. Profesor, yo Porque- creo que ni porque 10 eso- pesos ni 1.000 millones es el mismo error. El mismo está problema. bien, está bien, está bien. Porque eso fue lo que pasó, por ejemplo, en una alcaldía en el norte, en que ingresó 1.200 millones, ¿no es cierto? Y
producto de una donación del Ministerio del Deporte para arreglar el estadio de la región, el estadio deportivo, y se perdieron por 3 años. ¿Qué pasó ahí entonces? No se registró la donación como debía de registrarse. Pero ¿cómo? No se registró, o sea, la cuenta corriente, estaba la plata en la cuenta corriente. Se ingresó a otra cuenta. Pero no se hizo el ingreso correspondiente a tesorería. Y ya, pues, Eso, pues no se hizo el ingreso a la... ¿Y por qué en el Cuentas año fiscales. 2017, en el 2018, en el 2019 no aparecía la plata? No sabíamos dónde estaba. Porque no hicieron una conciliación como corresponde. Pero no, pero antes de la conciliación, pues antes, para que el dinero desaparezca, tiene que haber pasado por todas estas firmas, ¿o no? Tiene que haber al menos la orden de ingreso correspondiente para el ingreso al arca municipales a la cuenta contable que corresponde de ingreso. Ya. Bueno, en el año 20 el dinero aparece. ¿Y aparece cómo? Aparece disponible en la cuenta. Obviamente que... ¿En la cuenta corriente? En la No. cuenta... no, aparece... La cuenta contable. Exactamente, ingresó, primero, ingresó y se utilizó en otras cosas. Exacto. Y después- Esa malversación de fondos, pues, profe. A través del tiempo, cuando se enteraron de que había una autoría interna buscando estos recursos, ¿por qué? Porque todo el mundo sabía que había llegado el dinero, pero no veían que se esté arreglando el estadio. Entonces, generó ruido. Claro. Pero ese ruido demoró 1000 días para que volviera a posicionarse en ese lugar. Entonces hay una tremenda huella de responsabilidades, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, eso es fácil. Lejos, pues, profesor. ¿Ah? No se escucha Eso no puso nada. cuenta, pero de aquí a la China. Claro, ¿no es cierto? Hay una tremenda huella en que se puede identificar a todas las personas que hicieron, desviaron los recursos para después volver a la normalidad, pero después de 1000 días. Bueno, eso sucede, pues, y eso es lo que nunca debe suceder. Profesor, Profesor, cuente la historia, y la idea es que no hablemos todos juntos porque se arma una... es Exactamente. difícil seguir la línea del trabajo. Y nos podría contar cómo fue la historia, porque no me imagino. Es que esto ocurrió en la permiso municipalidad de Arica. Esto ocurrió en la municipalidad de Arica en el 2017. No sé cómo se levanta la mano. Ya, vamos de a uno. Ahora quiero que me cuenten ustedes cómo es posible que eso ocurra. De hecho, ocurre y sigue ocurriendo, po. Cuando, por ejemplo, usted me dice, ya, yo soy el tesorero, yo tengo el alcalde firma, el de finanzas, el de control, hay un decreto de pago. Todo eso yo digo, pero ¿cómo entonces 1.200 millones de pesos? Y nadie dice, oye, esto no se puede hacer. Yo sé que esto termina en sumario, todo eso, pero hasta ahí no llegamos, po. ¿Me pueden dar una opinión? Profesor, pero es que pueden ser distintas situaciones. Los procesos administrativos que tenemos en las municipalidades, y la verdad es que delante todo el mundo tiraba muchas cosas así al aire o trataba de comunicar muchas cosas, pero todo tiene un proceso administrativo. Y esos procesos administrativos obviamente deben estar establecidos en algún manual o reglamento de tal manera de que quienes trabajamos en el sector público y en el sector municipal podamos hacer efectivos esos procedimientos en la medida que se van ejecutando. Ahora bien, obviamente que uno aquí puede pensar, obviamente que los recursos, porque eran recursos que venían seguramente de FNR,
Los FNR, ustedes saben que no se ingresan al presupuesto del año que corresponde, sino que se manejan, se van pagando después en la medida que se van ejecutando los estados de pago. Entonces, probablemente al momento de ingresarse en la cuenta corriente municipal, porque yo creo que sí, efectivamente se ingresaron, probablemente no se conciliaron en el momento oportuno. Y por lo tanto, no se conciliaron, no se creó la cuenta correspondiente para poder ejecutar esos fondos. Y no sé, el resto es especulación, porque todo lo que estamos hablando es especulación y a veces en la especulación uno se puede equivocar y puede elaborar mal una respuesta en el sentido de generar muchas dudas. Obviamente, después de lo que usted cuenta, hay muchas cosas que no están claras y seguramente las unidades de control no ejercieron el control preventivo. Seguramente las obras no se empezaron a ejecutar oportunamente porque de lo contrario se habrían empezado a cursar los estados de pago y al momento del primer estado de pago alguien tendría que haber denotado la situación que estaba ocurriendo. Pero hay sistemas de control ahí que fallaron, hay procedimientos en el área contable que no se realizaron y como decían, hay todo una seguidilla de responsabilidades administrativas que yo me imagino que tienen que haberse puesto en su debido contexto en su momento. Eso, pero el resto es especular. Yo lo que le estoy diciendo no da para especulación porque esto es público, esto yo se lo voy a mostrar luego. Perdón, en el caso nuestro, como usted dice que demos nuestra opinión, yo estoy especulando respecto de lo que probablemente puede haber pasado. Y por eso le decía que mejor nos cuente la historia como para poder poner en contexto la situación. Sí, lo vamos a ver. ¿Otra opinión? Profesor, Sí. no sé si me escuchan. Ya, Muy lo que bien. pasa es que muchas veces pasa que Finanza, cuando hace los ingresos, ingresa como a cuentas complementarias. Y muchas veces esas cuentas no pasan a presupuesto. Entonces, muchas veces esas platas como que quedan perdidas. Lo mismo pasa con el tema de los fondos CEP, que también, pues, o sea, es una situación que yo creo que todos los municipios en Chile están tratando de cuadrar esas platas CEP, porque generalmente se ocupan en otras cosas porque las imputaron mal o quedaron en cuentas complementarias. Eso no sé si puede ser por ahí. Gracias. Eso quiere decir que no está bien diseñado el manual de procedimientos contables. Ahora sí tenemos un manual de procedimientos contables. Esperemos que eso no ocurra. Mire, bueno, ustedes saben, yo investigo y publico el miércoles 22 de septiembre del 2021. Hace poquito. Tierra Amarilla. Contraloría objetó más de 838 millones que alcalde recibió de mineras. Tras revisarse en qué se gastaron los 2.064 millones pagados al municipio por transacción en demanda de daño ambiental. Se comprobó que en los años 2015 y 2016 no existió un control financiero y contable sobre fondos percibidos. Entonces, todo esto el periodista lo obtuvo a través de un extracto del informe de la Contraloría. Entonces, educación y salud. Del total del dinero ingresado al municipio, se traspasa, mire, a ese nivel de detalle, se traspasó 710 millones a los departamentos de administración de educación, 510, y al de salud, 200 millones. 300 millones son de devolución de recursos de fondos del Mideplan y PMU, que suman 1.010 millones. Respecto del Departamento de Salud Municipal,
no se pudo acreditar el gasto ejecutado por un monto de 200 millones de pesos, atendido a quien no cuentan con los expedientes físicos de los decretos de pago, toda vez que la bodega en que se guardaba la información en el Centro de Salud Familiar se vio afectada por el aluvión en mayo del 2017. Además, hay 150 decretos de pagos remitidos por el Departamento de Educación por un monto de 911 millones. Y solo uno resulta válido para su examen por 807.000. Imagínense, en atención a que los demás corresponden a fechas anteriores a las transferencias, quedando sin justificar el gasto de 509 millones. Y así está lleno los medios de escrito, y eso la gente lo lee. La gente como nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros conversamos estos temas con ustedes, para que ustedes perciban de que lo que se publica, ¿no es cierto? Lo que se ve entre privados, entre profesionales, no es, usted entra a Google y va a encontrar una cantidad de información que se va a sorprender con respecto a los estados financieros de las municipalidades. Y no siempre son favorables. Entonces, en eso hay, ¿por qué las NIC-SP entonces? Bueno, yo digo que la NIC-SP no resuelve este tema. Este tema pasa por el capital humano. Y por supuesto, con las leyes que esperemos que empiecen a llegar, ¿no es cierto? Porque es evidente de que las leyes no sancionan de acuerdo a los tiempos o de acuerdo a lo que la sociedad exige. ¿Ok? Así que bueno, este tema, después del coffee, cuando vayamos al reposo un ratito, vamos a ver este tema de que yo le hablaba de los 1.200 millones que han perdido por casi 3 años. Bien, vamos por la pregunta 4. ¿Qué dicen ustedes? Léanse. Como que no se escucha. Ya. Pregunta 4. Ya. Pregunta 4. ¿Esta es la D o la E? La E. D o E. Ya. ¿Todos están de acuerdo? Ahí, ¿no es cierto? El estado de situación. La 5. La B. La B de burro. B. Ya. La B. ¿La B alta o la B baja? Oye, pero yo tengo otra aquí. Ah, sí, puede Ah, ser mira. empresa en marcha. Si tiene empresa ¿Cuál en es? marcha, esa es. Ahí está la 5. Ya, ¿cuál sería? ¿Alguien dijo? La B, profesor. Gracias. Ahí estamos. La 6. Ahí. 6. Tengo la 6. Si no la tienen, no importa. Lo que está en pantalla, responda. Lo que pasa es que oye, ya estamos en octubre, y me queda noviembre. Entonces, de repente uno va perfeccionando las presentaciones. Pero bueno.
le mando las presentaciones para que José se las envíe. No me contestaron. ¿Hay alguien del sur? ¿Alguna municipalidad? ¿O todos están en la isla de Pascua? No hacemos nada. Estamos todos acá, profesor. Ya. Sí, yo digo sí. ¿Cuál sería? Profesor, Sí. Dígame. Ah, Purranque, ya. Eso es en Osorno, creo, ¿no? Barrientos. Purranque es Osorno. Parece que sí. Sí, sí. Estamos ahí, ¿o no? Sí, la cámara de prender. Eso. Sí, somos de Osorno, profesor. Provincia de Osorno. Provincia de Osorno. Bien. Ahí mi hermano trabaja en el San Mateo. ¿Ya? Qué bueno. Ah, un colegio bien reconocido en la provincia. Sí. Sí, sí, de bastante prestigio. Y Mi hermano salió de la universidad y ese fue su primer empleo y quedó ahí pegado. Igual que usted. Igual que usted. Ahora le queda poquito para jubilar y ahí está, preocupado. Es de familia entonces, profesor. compromiso, ese es un compromiso con la empresa. Ah, eso. No, y es bonita la historia de mi hermano porque él me cuenta, imagínense niños que ya terminaron la media, la universidad y hoy día son empresarios, son abogados, arquitectos, médicos. Bueno, hay otros que se han dedicado al comercio. Es impresionante la historia de un profesor, cómo puede hablar toda una noche ahí de su... porque de repente cuando nos vemos y de repente aparece alguien, hola profesor, y son muchachos grandes ya de familia. ¿Eso significa que usted viene frecuentemente al sur? ¿O Pero no? claro, Bueno, venga a Purranque, venga a visitarnos. sí, me acuerdo de si no me equivoco, hay un puente por ahí, ¿o no? El puente Rahway. Ese puente. Por ahí está la cosa, hacia allá. Sí, tiene que cruzar el puente en la segunda ciudad después. Porque Ya. primero está Río Negro y después está Purranque. Ah, ok. Pero estamos cerca, son 40 kilómetros nomás, no es mucho. 20 minutos. Ya. Lo dejamos cordialmente invitado. Ah, muchas gracias. Hay que preparar el cordero entonces. Sí, hay de cordero acá. y de buenos quesos, acá hay harta quesera. Qué bueno. Ya, la pregunta 6 entonces. ¿Se atreven? yo creo que la A, profesor, el de Vengo. No, mire bien. Mire. La empresa tiene la intención o necesidad de liquidar o reducir el grado, ¿no es cierto?, un grado importante de la escala de sus operaciones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está en riesgo? Negocio. Eso, exactamente. Entonces, bueno, ahí diría, ¿no es cierto?, gestión continuada, pero es para, como lo mismo. Vale, entonces sería esa. Vamos por la 7. La D, neutralidad. Sí, neutralidad. Neutralidad. Muy bien. Neutralidad.
Si no tienen, saquen foto y ya está un problema. A 8. La C, profesor. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Alejandro Faúndez, de Parral. Ya, ¿ah? Alejandro ¿De? Faúndez, de la Municipalidad de Parral. Ah, bien, Parral. Ya. Alejandro, entonces, muy bien tu respuesta. Entonces, anótate ahí con José Antonio, mándale los datos, porque te has ganado un libro, Bienes de uso para el sector público. Gracias, profesor. Gracias a ti por tu participación. La 9. La A. La A. ¿Todos están de acuerdo? Levantar la manito. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Bernardita de Peumo. ¿Bernardita cuánto? Zúñiga. María Bernarda Zúñiga de Peumo. Peumo, ya. Entonces, Bernardita, igual, usted si quiere un libro, se registra. Y entonces, José Antonio, entonces, le va a tomar los datos y le llegará un libro para el recuerdo. Gracias, profesor. Ok. Gracias a usted por participar. Vamos por la 10 y última pregunta. La A, profesor, confiable. Perdón. ¿Confiable? Ah, que estaba ahí. Véanlo bien. Confiable y la Pascua. No, confiable. Pero no nos quieren recibir allá en la Isla Pascua. Por supuesto, venga. Un poco más nos hacen desnudar ahí en el aeropuerto para pasar. No, pero no somos todos. Ya, ha mejorado entonces la confianza. Así es. Son todos bienvenidos. Ok. Ya, material. Ya, entonces eso usted lo encuentra en la resolución 3, ¿no es cierto?, en el marco conceptual, donde está el tema de la, ¿no es cierto?, de las características. Acá está. Consideraciones a la información financiera, página 19, párrafo 45 y siguiente. Bien. Entonces ya lo hemos superado. Ya. Bueno. Ustedes tienen internet ahí, ¿no es cierto? ¿Están conectados a internet? Sí. Ya. Bien. Entonces, me voy a salir un minuto con el permiso de todos ustedes. Busquen en la página en Google, pongan ahí fundacionsanjorge.cl.
fundacionsanjorge.cl. Ahí hay un proyecto que se llama La Escalera, la Caleta del Piojo en Valdivia. Hay 3 opciones. Elija una y participe. ¿Lo puede repetir, por favor? Fundacionsanjorge.cl, todo seguido, sin acento. Encuesta proyecto. Ya, ahí va a tener 3 diseños. Va al proyecto La Escalera en la Caleta del Piojo. Sí. Y ahí tiene 3 diseños y elige uno y vota. Ah, ya. Dice, sé parte del proyecto y participa aquí. Eso. Votación para el proyecto, La Escalera. 1, 2 o 3. Opción 1, 2 y 3. Entonces ahí, bueno, va ganando los 2, así que esta consulta ciudadana es viene del 2018 y se postergó un poquito por el tema de por el estallido social y el tema de la pandemia. Pero ya la buena noticia es que ya se está, las obras comenzaron. Y eso se hace con la participación ciudadana y las empresas y las personas. Entonces, yo les cuento esto porque hay cosas que a veces la propia municipalidad debe incentivar a su comunidad. La comunidad son personas, son empresas, ¿no es cierto? Unas más exitosas que otras, pero son personas y la actividad económica, ¿no es cierto? De acuerdo al conocimiento uno va desarrollando. Entonces, es importante una municipalidad. Yo les puedo contar que Valdivia, en ese tiempo el alcalde era Omar Sabat, no se demoró un día en apoyar el proyecto, no se demoró un solo día. Y la alcaldesa actual, que es Carla Ackman, también. Entonces, uno ve, ¿no es cierto?, que en los líderes hay una diferencia. Es un proyecto social de mejoramiento de una infraestructura de uso público, en la cual tiene el control la municipalidad. Eso, les quería compartir con ustedes esa noticia. Así que bueno, eso. Bien, ahora, ¿no es cierto?, vamos por la condición ética y la probidad administrativa de los funcionarios públicos. El tema de la transparencia y probidad de la administración del Estado. Recuerde, Chile es un país muy joven y que normalmente en su historia, desde que es república, siempre hemos estado en el 4º o 5º lugar a nivel de desarrollo, con todos los indicadores que ustedes conocen: mortalidad infantil, longevidad, ¿no es cierto?, la capacidad de años de vivir en un país como el nuestro en esa época, etcétera. Entonces, educación, universidades, entonces profesionales, ¿no es cierto?, universitarios. Entonces, todos esos indicadores, Chile era el 3º o 4º país de Latinoamérica. Pero algo pasó en Chile. Comienza a ser el líder, el número 1 del continente. ¿Y eso qué significa? Entonces, que los niños nacidos muertos son menores, que la educación de su población es mayor,
que la longevidad de las personas es más alta, es mayor, y así comienza entonces a diferenciarse indicadores con respecto a los países vecinos. Y eso no hace líder. El comercio exterior, por ejemplo. Chile, se sabe que Chile es usuario de conocimiento de alto nivel en muchas áreas. Y que su gente, ¿no es cierto?, que sale de las universidades, si bien Chile es un país muy pequeño, siempre tenemos problemas de empleabilidad y de remuneraciones. Pero con el tema tecnológico usted puede generar ingresos de todos los sectores del mundo, no solo de Chile, ni del lugar donde usted vive, sino que puede ser ingresos generados en todo el territorio nacional e internacional. Entonces, la visión se amplió. Y bueno, hoy día estamos en una transición, ¿no es cierto? Ya veremos qué sucede, pero ese es nuestro lugar. Y entonces, esto requiere de una corrección de normas. Somos medidos, ya no es cierto, por nuestros pares, sino que somos observados y somos evaluados con los más altos estándares, como la OCDE. La OCDE es una organización en la cual uno paga anualmente una cuota para recibir recomendaciones periódicamente. Es una entidad que se dedica a generar conocimiento y recomendaciones a todos los países, a todos sus asociados. Entonces uno va, obviamente, considerando esas opiniones y se va autoevaluando. Bueno, dentro de eso está el concepto de la transparencia. Dentro de eso está el concepto del lavado de dinero. Está el concepto de la corrupción. Está el concepto del narcotráfico. Está y así, ¿se fijan? Entonces, tenemos herramientas en las cuales tenemos compromiso, tenemos herramientas que hoy día ni se lo imagina los estándares que ahí están para ser aplicados en las investigaciones. Entonces, y ustedes ven, ¿no es cierto?, producto del estallido social, cómo las policías de la noche a la mañana, con un ritmo de como un poco, ¿no es cierto?, amorfo, abúlico, ¿no es cierto?, como que no pasaba nada, y la policía no se movilizaban al ritmo que debían estar, pasó lo que todos sabemos. Y bueno, rápidamente a estudiar, corregir fallas y error, y corrección documentaria, capacitación a la gente. Y bueno, hoy día dicen que estamos mejor que antes en cuanto a formación, ¿no es cierto?, de cómo debe ser tratado la ciudadanía. Esos son documentos que debieron haberse... En los tiempos normales debieron haberse instalado en las organizaciones fiscales. Estoy hablando de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la PDI y de toda la organización pública en general. Recuerde usted cómo el registro civil estaba atochado y la gente fuera esperando a las 4 o 5 de la mañana para ser atendido. Y a las 2 de la tarde... Oye, se acabaron los números. Entonces, eso es del siglo pasado. El mundo desarrollado no acepta ese trato al ciudadano. Y entonces presiona, ¿no es cierto?, a Chile. Oye, bueno, ¿qué está pasando allá? Entonces, eso es lo que hay que entender cuando hablamos de probidad, cuando hablamos de ética,
cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de, ¿no es cierto?, de mala conducta por ignorancia. Y entonces esos conceptos están en el mundo desarrollado. Uno va, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir y estar un tiempo, digamos. Oiga, pero las personas se respetan y de verdad que se respetan unos con otros. Hay excepciones, pero por lo general uno, en Europa sobre todo, las personas se respetan, se juntan en los tiempos libres. El junior se junta con su jefe a tomar una cerveza o una bebida, o juegan el mismo juego, deporte, y al otro día en la organización todos ocupan su lugar y nadie se atrevería a usar ese acercamiento, ¿no es cierto?, para un mal uso en la jerarquía laboral. Entonces, educación. Eso. Más y más educación. Yo insisto, este es un proceso que a todos nos tiene que llegar y debemos tener conciencia de que para vivir en sociedad y en la ciudad todavía, en sociedad y en la ciudad donde nos andamos chocando unos con otros. Entonces, no es lo mismo que en las cordilleras o en las costas donde uno tiene menos actividad entre seres. Entonces, claramente Chile tiene prestigio en estos temas, ¿no es cierto? Aún, ¿no es cierto? Somos aún con una buena nota, los empleados públicos gozan aún de ese prestigio y de tener buena conducta. Y por supuesto el tema de la corrupción es un tema que siempre se habla, pero somos líderes en no corruptos. Somos líderes en no, por ejemplo, estos temas del lavado de dinero. Son muy pocos los casos, insisto, hay excepciones. Pero hacia allá vamos, a país desarrollado. Y yo creo, cuando yo nací, no sé si les conté, pero cuando yo nací, Chile tenía un per cápita de $800. Sí, cuando él nació, dijo, imagínense. Entonces hoy día son 25 como por parte baja. $25.000 por persona. Y uno lo ve en los jóvenes, con educación universitaria, con su automóvil. Cuando él nació, Chile tenía un per cápita de $800 por persona. Así es. En ese tiempo. Ahora son $25.000 por persona. Así es. Es un promedio, pero eso es así. Pero también hay que agregar todo lo que yo les señalé, digamos. Tenemos una baja pobreza. Chile llegó a tener un 40%. Cuando yo nací, la pobreza era un 60%, donde ni siquiera el 10% de la población entraba a la universidad y salía con su título. Hoy día, Chile es uno de los países latinoamericanos que todos van a la universidad, o casi todos van a la universidad, y eso significa un país desarrollado. Es un signo de país desarrollado. Todos van al colegio, pre-kinder, básica, media, técnica, universitaria, si usted quiere estudiar. Yo soy el ejemplo de eso. Mis padres eran profesores. Mi padre, de esos profesores normalistas, como le llaman. Entonces uno conoce su país y el avance que ha tenido. Uno se compara con lo que éramos antes. Donde yo viví no había una sola automóvil, no había ni uno. Creo que había una sola familia que tenía una bicicleta. Y era la gran novedad. Y nosotros mirando en la ventana cómo se lucía con su bicicleta. Entonces, hoy día usted a ese mismo pasaje donde yo viví los primeros 15 años, hoy día
prácticamente no se puede pasar porque está lleno de automóviles. Por supuesto que la generación son los hijos, los nietos los que viven ahí, o algunos se fueron, pero los que viven ahí no es posible caminar en la vereda porque se suben a la vereda para variar, digamos, ahí la municipalidad podría ir a sacar parte y tener ingresos. Pero esa es nuestra realidad. Yo voy a Valdivia todos los años y percibo el avance. Hoy día, por lo menos, y no solo Valdivia, yo conozco todo mi país completo, hasta la Antártida. Entonces, lo conozco muy bien. ¿Por qué? Porque siempre me interesó mi país. Pudiendo haberme ido a Inglaterra a estudiar, yo decidí quedarme. Entonces, sé, por ejemplo, que ahora ya no es posible, ¿no es cierto?, construir conjuntos habitacionales si no se asfalta o se pavimenta. En esa época, usted hacía la casa y daba las gracias, porque no importa que el camino sea de tierra. Soy testigo de eso, por la familia de mi mujer, donde se vivió por años, ¿no es cierto?, donde las calles eran de tierra. Y con el progreso, ¿no es cierto?, calzadas para caminar y ahora está pavimentado la calle, ¿no es cierto? Y así. Entonces, creo que yo los invito a reflexionar sobre estos temas. Y eso es gracias. ¿Por qué les cuento esto? Porque si hubiera corrupción, como en otros países, y que al lado te cruza la calle, o la cordillera, quiero decir, y va a encontrar lo que yo le estoy diciendo. Ahora, en el año 21. Mi hermana vive en Bariloche. Cuando yo la fui a ver, mi hermana me dijo, porque obvio, camino de tierra, pero un poco de ripio. Y mi hermana lo primero que me dijo, Fernando, si aquí hay un proyecto para pavimentar esto. Y yo voy ahora y sigue la calle de la misma manera, sin pavimentar. Entonces, Chile es un país maravilloso y yo lo invito a creer. ¿Profesor? Sí. Ah, ya, hay que escuché, quedó en silencio, no sé, dije, le pasó algo. Sí, bueno. Entonces, como yo le decía, yo lo invito a crecer, a creer y a crecer como ciudadano, que es lo que creo yo que tenemos ahí un compromiso y un espacio para todos tener una mejor vida. No siempre está relacionado con el dinero, ni con los materiales. A veces solo es suficiente ¿no es cierto?, un espacio donde uno tenga donde transitar, ¿verdad? Así que eso. José, no sé si podemos terminar aquí y liberamos al curso para que ellos vuelvan a revisar esta evaluación. No hay problema, profesor. Ok, ¿a qué hora sería entonces la vuelta? Tenemos retorno a las
16:30. Ok. Bien. Nos vemos entonces. Que estén Listo. bien. Vayan bajando el material. Ok.